Dios les bendiga. Amén. A todas y a todos. ¿Cómo se baja esto? ¿Tú se puedes bajar? Seguro. Parece que no. Ahora está mejor. Ahí. Sí. Bueno, Palo eso. la vez pasada, cuando el pastor me dijo que íbamos, o sea, que me tocaría el capítulo 42, yo he empezado a buscar de atrás para adelante, y cuando voy por el 43, digo, qué suerte, que no me tocó este. Y fíjense, y tarde o temprano me tocó, sí. Porque el título de este capítulo es La teología protestante. Y bueno, aunque yo hice mis estudios en teología, pero no compara jamás con los que he hecho en historia. Bueno, así que, porque esa es mi especialidad. Y entonces aquí pues tengo que ser bien cuidadosa, ¿verdad? Y buscar referencias y tratar de entender, y aún así jamás llego a compenetrarme, porque son, o sea, aquí está hablando de autores que yo jamás he leído. O sea, yo estoy hablando de lo que otros dicen. Cuando yo empecé en la Universidad de Puerto Rico, todavía los estudiantes leíamos los textos de los autores que estudiábamos. O sea que si se iba a estudiar a San Agustín, se leía las confesiones de San Agustín. Ya no. O sea, en las universidades, empezando por la de Puerto Rico, donde yo di clase y donde tengo colegas, pues ahora se dice lo que otros dijeron de San Agustín, pero el estudiante no lo tiene que leer. Entonces imagínense, yo estoy enseñando hoy una materia que yo no he leído, ¿verdad? O que uno ha leído quizás unas porciones, cualquier bobería, pero bueno, con esto lo que quiero explicar es que vamos a hablar de teología protestante del siglo XIX, ¿verdad? Y siempre hay que recordar, el siglo XIX empieza en 1801 al 1900, es el siglo XIX. Y en la sección pasada también estábamos mirando el capítulo 19, el siglo XIX. Lo único es que estábamos mirando América Latina. Y entonces el autor tiene que ir y venir, ¿verdad? En un capítulo trata el siglo XIX en un contexto, y en otro capítulo trata el mismo siglo, pero en otro contexto. Así que hoy vamos a tratar el mismo tiempo, pero diferente espacio. Hemos regresado aquí a Europa, y el siglo XIX en Europa es un siglo de tremenda efervescencia. Eso quiere decir que hay un hervidero de ideas, de movimientos, bueno, es un siglo excepcional. Y dentro de todo eso, ¿verdad?, de todo lo que sucede en el mundo secular, pues hay que tener en cuenta que nosotros lo que estamos viendo es qué sucede en el mundo religioso. Como no se puede separar el mundo religioso de la realidad donde se da, pues es inevitable que hay que ponerlo en ese contexto, porque si empezamos aquí a hablar de todas las ideas que surgen en la teología protestante, ¿verdad?, principalmente, porque en el próximo capítulo, no sé si es exactamente el que le sigue, pero uno de ellos, pues va a hablar de lo que sucedió dentro del catolicismo, ¿verdad?, porque son corrientes ya separadas. Y entonces, si yo no toco lo que está pasando dentro de la sociedad en ese momento, y nada más que planteo estas son las ideas, como que pierde sentido por completo, pierde sentido. Hay que verlo dentro de lo que está pasando en la economía, de lo que está pasando en la política. Es inevitable, es inevitable. Así que, y una de las cosas, ¿verdad?, que este autor, igual que los historiadores más recientes de la Iglesia, es que ponen esa historia de la Iglesia dentro de ese contexto, y eso lo hace pues más comprensible para el estudiante. ¿Y qué exactamente es lo que está pasando
en Europa. De la forma que él empieza, ¿verdad?, es hablando de lo que está sucediendo en la economía. ¿Qué movimiento se está dando en Europa en el siglo XIX? Y cualquier estudiante de historia general que le planteen fines del XVIII y principios del XIX, inmediatamente lo que le va a venir a la mente es la revolución industrial. En el siglo XVIII ya se habían empezado a dar unos descubrimientos, unas invenciones, y probablemente la invención más importante del siglo XIX es el motor de vapor. ¿Hay aquí algún ingeniero? Aquí no hay ningún ingeniero hoy. Este descubrimiento o esta invención del motor de vapor, que al principio era extremadamente rústico, bien simple, ¿verdad? Y muy poco eficiente, pero rápidamente se fue mejorando. Y entonces eso cambió por completo. Todos esos años, todos esos siglos de siglos en que vivió Europa anteriormente, cambiaron de la noche a la mañana. Por ejemplo, el cambio más grande fue en la industria textil, o sea, las telas, ¿verdad?, cómo se manufacturan las telas. Y el patrón era que había una persona, ¿verdad?, un comerciante que llevaba la materia prima a los hogares de la gente. Ahora imagínense, ¿verdad?, los medios de comunicación que había en aquel entonces, las dificultades de aislamiento, todo el mundo vivía en el campo, y llevar esta materia prima a los hogares era costosísimo. O sea, hacía que el producto fuera costoso. Pues de repente, cuando se inventa la máquina de vapor, este invento se puede aplicar a una fábrica de textiles, a una fábrica de tela. Y en lugar de que esa materia prima vaya al hogar de la gente va a donde está la fábrica. Quiere decir que una de las revoluciones, ¿verdad?, uno de esos cambios extraordinarios que crea la revolución industrial es que la gente se tiene que mover del campo a la ciudad. Es exactamente lo que pasa en Puerto Rico, ¿verdad? Lo único es que en Europa cogió muchos años, fue un proceso que cogió muchos años. En Puerto Rico fue prácticamente de la noche a la mañana. O sea que cuando sube un gobierno que dice, nosotros vamos a crear empleo en Puerto Rico, la agricultura tiene la gente atada a la finca de los señores, y vamos a, ¿verdad?, crear maneras de empleo donde la gente no esté atada a la tierra, no esté atada al dueño de la tierra, y que entonces se puedan generar suficientes empleos para mucha gente. Pues los cambios fueron abruptos, ¿verdad? Nosotros estamos sufriendo todavía cambios sociales que se dieron en nuestra sociedad hace poco más de medio siglo atrás, y que la sociedad no estaba preparada para enfrentarlo, porque le voy a decir, miren, en la finca de este señor, de cualquiera, ¿verdad?, no importa de qué parte de la isla, había este régimen de trabajo, y o te sometías a este régimen o te ibas de la finca, y no tenías un techo para irte en ninguna parte. Entonces ahí vivía el abuelo, los hijos, los tíos, los primos, todo el mundo. Y ¿saben qué? Ese niño se criaba supervisado por muchísima gente. Ahora, cuando esa familia nuclear, padre, madre e hijos, se van a la ciudad, si el padre y la madre están trabajando, ¿quién vela por ese niño? Ese niño se cría en la calle.
¿Quién lo supervisa? ¿Quién le enseña valores? ¿Quién le dice, le da un cocotazo? Espérate, se lo voy a decir a tu papá cuando llegue. Es una sociedad anónima, ¿verdad? No hay relaciones estrechas, que no es que no se den en absoluto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay barriadas en Santurce que se crearon de esa forma, que ahora, hoy día, todavía están en pie, y entonces antes hubo esa manía de que esa gente había que ponerlo en apartamentos, y por eso se crearon los residenciales públicos. Y yo recuerdo, yo no estaba viva en aquella época, pero recuerdo haberlo leído, que doña Fela le decía a Muñoz Marín: no saques a la gente de las barriadas, llévale la luz y el agua a donde están. Ella tenía la intuición. Pero entonces, como había que modernizar a Puerto Rico, ¿pues? Y una de las cosas era pues poner a la gente en apartamentos modernos, con agua, luz, facilidades. Pero ¿qué pasa? Que se perdió ese ingrediente de la comunidad. Se perdió porque en los residenciales no hay sentido de comunidad al día de hoy. Cada uno está en su casa, nadie se mete con nadie, y lo tratan de organizar y no hay forma. Tratan de hacer juntas. ¿Tienen una idea por qué se debe eso? Porque están juntos, lo mismo que en la barriada, o sea, están en el mismo espacio, en la de otro, cerca, todo ese tipo de cosas. Yo diría que están revueltos pero no juntos. Pero no juntos. Al revés del refrán. No se ha hecho un estudio por qué no se ha podido lograr lo mismo. Pues, sinceramente yo no sé. Tiene que haber estudios, pero yo no los conozco. Pero sí sé que no se facilitó, ¿verdad? Quizás así se hubiera tomado a tiempo. Sin embargo, las comunidades especiales, el programa de comunidades especiales, ¿verdad?, que se empezó en el 2000 o el 2004, ha tenido mucho éxito. Las barriadas conservan su sentido de colectividad, su sentido de comunidad. Pero quizás fue que llevaron uno de una barriada allí, de aquella barriada allí, que nadie se conocía. no eran los mismos que se conocían. No sé, pero no Hay que necesariamente. buscar la teoría. Que nadie se conocía. Y una de las cosas que yo puedo teorizar, ¿verdad? Yo trabajé un año completo en un residencial público en una escuela bíblica, hace como 10 años atrás, poco antes de empezar en esta iglesia. Estuve en una iglesia donde yo me tomé la iniciativa y fui un año entero. Y yo me preguntaba eso, ¿cómo ves que...? Y entonces, para mi sorpresa, y yo creo que yo lo expresé aquí, de hecho yo le estoy cogiendo el nombre a los nenes, ¿verdad? Y cuando son 4 de una misma familia, pues entonces yo empecé automáticamente a ponerle el mismo apellido. Y me dijeron, no, cada uno de nosotros tiene un apellido distinto. Los mismos nenes, ¿verdad? Y entonces encontré que al conservar la privacidad, pues es más fácil eso. Es mucho más fácil. No hay que darle cuentas a nadie. Pues uno está por sí solo. Cuando usted Eso dijo, me pareció a mí que era una de las razones. cuando usted dijo residenciales, también incluyó ahí las urbanizaciones. Bueno, yo las podría incluir, porque en las urbanizaciones no hay mucho sentido de comunidad. Cada uno está en su casa. Igual que Es que el estilo de vida conspira contra eso, ¿verdad? Porque la gente, yo tengo una urbanización que abrió en el 63, yo vivo en Raúl Gil, Trujillo Alto, hace 34 años, en la misma dirección, en el mismo teléfono. Y yo estoy rodeada de vecinos que estuvieron allí de un principio, y entonces me decían, ay, pero cuando esto empezó esto era una delicia, y nos reuníamos en los balcones de las casas y todo el mundo traía algo de comer, y todas las noches, pues eso pasa cuando las mujeres no trabajan. Pero cuando las mujeres trabajan, digo, uno llega a la casa y apenas puede cocinar y bañarse y acostarse para estar al otro día en el trabajo. Así que el estilo de vida conspira contra esto. O sea que hay que hacer unos esfuerzos extraordinarios. Y casi siempre, pues, quienes están en la junta de las urbanizaciones, pues gente mayor, gente retirada, que ya no tiene esas responsabilidades. Porque el poquito tiempo que uno le sobra no es para dedicárselo a una junta, es para dedicárselo a los niños. Digo, yo crié la mía trabajando un tiempo, ¿verdad? Y ni mencionar que yo pudiera estar en la iglesia